Por favor, que ya guardemos silencio para iniciar. Los que van a su salón pues ya se me están tardando, y los que estamos aquí pues pongamos atención. Ya estamos listos. Necesitamos continuar, hermanos, y redimir tiempos, que nos alcance el tiempo. Hay algunos que el día de hoy les pudo el clima, ¿verdad? Y dijeron: no me vaya yo a enfermar, no me vaya a pasar, entonces mejor me quedo en casa. O le pusieron ayer pegamento a sus cobijas y no les permitieron el día de hoy levantarse. Soy sarcástico en esto, pero bueno, estamos viendo una serie. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Se recuerda usted? ¿Recuerda? ¿No se acuerda cómo se llama esta serie? No me vaya a decir, ¿a poco estamos viendo una serie? Sí, la serie se llama El sentido de la misión, ¿sí? Y lo que estamos viendo es ver un panorama, la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Hasta ahí va conmigo? Amén. ¿Sí? Y hay un tema para hoy, no sé si ya aparece en pantalla, ¿sí? ¿Cómo dice el tema de hoy? Dos visiones que rompieron barreras. ¿Lo puede repetir nuevamente conmigo? Dos visiones que rompieron barreras, ¿sí? Y para eso usted sabe que estamos ahora en el libro de los Hechos. ¿Recuerda usted quién se menciona que es el autor del libro de los Hechos? Lucas, ajá. Ahora, hablando del oficio de Lucas, ¿recuerda usted cuál era su oficio? Su profesión, médico, ¿verdad? ¿Sería de esos que usan el bisturí electrónico? ¿O que ponía de ese hilo quirúrgico que se desbarataba? No, había muchas cosas con las cuales él no contaba, pero de profesión él era médico. Cuando hablamos de este libro de los Hechos, quiero por favor que recordemos lo siguiente. Aquí hay un personaje llamado Cornelio. Cuando hablamos de Cornelio, él tenía características en cuanto a nacionalidad, características en cuanto a la función. ¿Va conmigo en esto? ¿Sí? Algunos los veo distraídos, algunos veo que son jóvenes y no deberían de estar aquí, deberían de estar con los jóvenes. Y necesitamos estar aquí al tanto de todo eso, ¿verdad? Bueno, Cornelio era un gentil. Cornelio era de nacionalidad romana, pero fíjense, era romano y también era griego. Y alguien dijera: ¿a poco se puede ambas cosas? Sí, ajá. No era judío entonces, y al no ser judío no era circuncidado y tampoco era bautizado. Ajá, hasta ahí va conmigo en ello. Pero era entonces un oficial romano. Hay algo que a mí me gusta y me llama la atención de Cornelio, el personaje que está en el libro de los Hechos, y dice que él era temeroso de Dios. ¿Sí? Temeroso de Dios, era una persona devota, temía a Dios con todo su corazón y en esto involucraba a su casa. Hay gente que dice: es que no se puede, y es que tantas cosas, pero Cornelio sí podía, ¿verdad? Involucraba a su casa en el tema de ser temerosos de Dios. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que daba muchas limosnas. Y en estas limosnas beneficiaba al pueblo judío. Fíjese, lloraba a Dios continuamente. Entonces no era cualquier papa enterrada, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Era una persona que se esforzaba, era una persona que buscaba agradar al Señor y buscar bendecir a los demás. Y no por el tener una función en el gobierno, en el área militar, no por eso él era eso impedimento. Entonces, en la función militar él era un centurión. ¿Qué características tenía un centurión en cuanto a la función? Era una persona que, estaba en la milicia, pero también era un estudiante devoto del judaísmo, ¿verdad? Entonces era una persona, en resumen, que buscaba a Dios, bendecía a otras personas, estudiaba los temas que tenían que ver con el judaísmo y tenía a su cargo a 100 soldados. Por eso se le llamaba centurión. Tenía a su cargo 100 soldados y estaba a cargo de una compañía llamada La Italiana. Cuando hablamos y escuchamos nosotros de la compañía en el tiempo de Cornelio, en el tiempo de los Hechos, hablamos de, no es que el centurión estaba a cargo de 100 soldados y estuviera aparte, no. La compañía La Italiana le componían 600 personas. Y si hablamos de 600 personas, ¿cuántos centuriones había si cada uno le correspondían 100? Entonces, la compañía de La Italiana en ese tiempo eran 600 personas que estaban de guardia en ese tiempo ahí y tenían 6 encargados. ¿Hasta ahí va conmigo? Y uno de ellos era Cornelio. A mí me queda claro que no todos buscaban a Dios como lo estaba haciendo Cornelio. Había algunos que eran, dijera mi pastor, cabezones, ¿verdad? Algunos que hacían las cosas de manera regulada, y había gente, como en el caso de Cornelio, que buscaba al Señor. Y le voy a pedir, por favor, vamos al panorama bíblico, está en Hechos 10.
y vamos ahorita inicialmente a los versículos 1 y 2, por favor, búsquelos si es tan amable. Hechos 10, versículos 1 y 2. ¿Qué tal si yo le estoy diciendo una mentira, verdad? Pero bueno, aquí está en la Biblia lo que dice. Cuando usted lo tenga con un amén me indica que ya lo tiene a la vista. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué dice ahí el 2? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sí? Bueno, y vamos a entrar de lleno, hermano, a lo primero que pasó. Y dice la Biblia, si usted lo checa en versículos posteriores, dice que Cornelio tuvo una visión. Dice que él, pero hay algo que me llama la atención en lo que usted acaba de leer. Y dice, ¿cómo oraba a Dios Cornelio? Cada que había culto el domingo. ¿Y qué es orar siempre? Pastor, pues siempre, siempre. ¿Y qué es? Bueno, sí, pero ¿qué es eso de siempre? Cuando voy por la calle, cuando voy al mercado, cuando voy con mis hijos que me llevan por mi pues por mi cash, cuando a donde vaya, dice que oraba siempre. Y la otra, fue escuchado y recibió una visión, ¿sí? Era una persona que oraba siempre, que ayudaba a los demás, que no eran sus necesidades personales ni las de su familia, pero hacía estas cosas. Y él dice que recibió una visión a la hora novena. Cuando hablamos de los tiempos, sería ahorita promedio 3 de la tarde. En esa visión se le apareció un ángel de Dios, y el cual Cornelio vio atemorizado. Cuando vemos las otras versiones, dice, lo vio y se aterrorizó. Pues lógico, ¿verdad? ¿A quién se le ha aparecido un ángel aparte de tu esposa? ¿Qué será que se te aparezca? Se le llama a esto una visión de carácter celestial, carácter divino, se le llama teofanía. ¿Qué sería si te aparece algo así? De repente estás en tu casa viendo decía mi pastor, las poderosísimas chivas, yo tengo mis reservas. El tema es que estás distraído y se te aparece a una situación así, ¿cómo te quedas? Indiferente. A ver, ¿a qué horas? Dame chance, estoy viendo el partido. ¿Qué pasa con nosotros? Nos generaría asombro. Atemorizados. Dicen versiones, en el caso de Cornelio le aterrorizó esa aparición. El ángel le dijo que Dios había escuchado, dice, fíjese, sus oraciones y se había dado cuenta de sus limosnas. Me llama la atención que no nada más se le apareció y le dijo, ¿sabes qué hay que hacer esto? Dice que el Señor le había escuchado y se había dado cuenta y le habían agradado esas limosnas. Y si nos fijamos, esas limosnas no habla de que fueron para la sinagoga, eran para el pueblo, para la gente que él veía en necesidad. Y le dijo, ¿sabes qué? Ve a Jope. Jope, cuando nosotros hablamos del idioma, es Jaffa, ubicado en la costa del Mediterráneo, en la costa del mar Mediterráneo. Y le dijo, ve y pregunta por un hombre llamado Pedro. Esto me indica a mí que no se conocían, ¿no lo conocía? Sí, ve allá, busca un hombre llamado Pedro que se hospede en la casa de un tal Simón. Y dice que esa persona, ese Simón, su chamba era de curtidor. Trataba y procesaba la piel, se dedicaba a chambear, ¿verdad? En ese tema. Ahí nosotros vemos una imagen del tipo y ejemplo de lo que pudiese ser un curtidor. Procesaba la piel de los animales y la convertía en cuero. Y hago una observación que me llamó la atención. En el caso de Pedro, estando en la casa de Simón curtidor, fíjese, según las leyes judías, el trabajo de Simón el curtidor era impuro. Y entonces estaba Pedro en la casa de un hombre impuro. Y yo me preguntaba, ¿y por qué, Pedro? ¿Por qué, verdad? ¿Sería que Pedro era un desobediente? No, había cosas que el Señor estaba ya trabajando en los apóstoles y que conste que les costó trabajo. Estaba trabajando con ellos, y uno dice, pero ¿por qué un curtidor era un oficio impuro? Por la siguiente razón, trabajaban con animales muertos considerados impuros, ¿verdad? No decía que el curtidor lo fuese como individuo, sino el oficio se le consideraba impuro, y por ende él era impuro, ¿sí? Pero obviamente Pedro le llamaba la atención lo siguiente. ¿Se acuerdan que dice la palabra del Señor que él estaba haciendo un espacio de tiempo prácticamente porque había que comer, pero mientras tanto él subía a una parte alta y él recibió su revelación respectiva, pero mientras tanto, ¿de dónde salía para esto? ¿Del oficio de quién? ¿De Pedro? No,
del oficio de Simón, de un oficio impuro, ¿verdad? Y no seamos tan estrictos ni tan crueles en el tema del por qué. El tema es que ahí estaba, ¿no? Y ahí fue enviado Cornelio, ¿sí? Y se le dijo a Cornelio: busca a este varón, búscalo en esta ciudad, búscalo en la casa de tal persona que tiene este oficio, y al llegar le vas a decir esto que tengo, ¿sí? Y Pedro le diría entonces que habría que hacerse, ¿verdad? Entonces aquí hubo un mensaje de parte del Señor, hubo esa teofanía, hubo esa aparición de carácter divino, y vemos en Cornelio entonces que él fue obediente. Fue Cornelio obediente, entonces envió a 2 de sus siervos. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que envió a 2 chalanes, envió a 2 siervos y a un soldado. A veces yo me pregunté, pues ¿por qué no tenía un 100? ¿Por qué no podía enviar unos 2, 3 más? ¿No? Yo quiero pensar que él hizo esta acción para enviar a 2 personas obedientes de su casa que estaban en contacto con él directamente, pero no envió más soldados para no generar temor a quienes iba a buscar. Es una de las deducciones, ¿no? El tema es que ahí van estas 3 personas a Jope. Al día siguiente, ellos, dice la Biblia, que recorrieron un promedio de 44 kilómetros. No es que hable de los 44 kilómetros como tal, pero entre lo que es donde estaba Cornelio a la ciudad de Jope era un estimado de 44 kilómetros. Hagan de cuenta que se fueron, ya sea en caballo, ya sea, no sé, no nos dicen que se fueron, pero se fueron como de aquí a Tepozotlán y unos 3 kilómetros más adelante de la caseta. Se fueron caminando. No estaba de plano así tan lejísimos, hablando de su carro, ¿verdad? Pero sí era bastante distancia. El tema es que llegaron allá y vemos, ya estamos hablando de la primer visión, que es Cornelio teniendo esa visión. ¿Quién se le apareció a Cornelio, dijimos? Un ángel. Sí están aquí, gloria a Dios. Segunda visión, mientras tanto, Pedro subió a la azotea para orar en lo que estaba los chilaquiles o no sé qué le iban a dar, pero él en lo que se preparaba estos alimentos y le hablaban, él subió a orar, sí, en lo que estaba esa comida. Y dice que esto fue a la hora tercera, promedio a las 12 del día. Estamos hablando ya del siguiente día a la visión que tuvo Cornelio. ¿Están conmigo? Sí. Al siguiente día fue esa visión, pero fue una visión completamente diferente. Fue una visión que para él son de las cosas que me llaman la atención, son de las cosas que a él le confrontaron a yugular. De todo lo que él había aprendido, de todo lo que él sabía del judaísmo, de todo lo que él sabía de la Torah, de todo lo que él tenía que ver con sus principios, fue algo que le confrontó. Y entonces él recibió su revelación, una revelación divina. Dice que vio una tela extendida que bajaba. Yo siempre me he preguntado, ¿la vería en diminutivo o en aumentativo? ¿Vería algo grandote, algo pequeño? Pero el tema es que sí habla de plural y habla de animales, ¿sí? Y habla de animales y cuando nosotros vemos versiones, no la Reina Valera 60, pero vemos otras versiones, dice que era un manto que bajaba con estos animales y revueltos, inmundos y no inmundos, impuros y puros, y dice que bajaba, pero hay versiones que nos dicen que estaba ese lienzo atado por sus esquinas, por sus extremos. El tema es que bajó esto y con todos estos animales, ¿sí? Estaban dentro animales terrestres, estaban adentro aves, estaban puros, impuros, mezclados ahí, y no había ningún tipo de clasificación ni separación. Y de entrada tú ves eso en una visión como un judío y tú dices, pues ya el animal puro ya no es puro, ya de entrada, ya ahí se hizo, ya todos ahí son impuros, ¿no? Después del cielo escuchó una voz, ¿sí? Que le dijo, ¿se acuerda? Mata y come. Así quisiera que me dijera mi esposa, pero no he casado nada, entonces ahí me quedo yo trunco. Le dijo, mata y come. Y él sabía. ¿Pedro ubicó quién le dijo esto, hermanos? ¿Cómo ve? ¿Sí o no? ¿Sí supo quién se lo dijo? Pues otro agarra, me lo dice un cuate, un amigo mío, y simplemente lo tiro de loco. No, pues ¿cómo crees? Para nada. Pero ¿se acuerda? Pedro dijo, Señor, a ver, vaya conmigo, los versículos que siguen. ¿Qué dice ahí? ¿Qué contestó Pedro? No, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda, ¿qué dice? He comido, apenas el fin de semana comencé. ¿Cómo dice ahí? He comido jamás. ¿Le era fácil obedecer a eso? Pues no, claro que no, claro que no. Y yo quiero que me acompañe, vamos a ir rápido, por favor.
de mi mano izquierda búsquenme tan amablemente Levítico 14:1 y de Levítico 11:10 de una vez. De mi lado izquierdo, Levítico 14:1 y 11:10. De mi lado derecho, por favor, el 11:13 y el 11 del 20 al 29. ¿Ya estamos? Mi lado izquierdo, Levítico 14:1. Vamos de entrada con eso. ¿Lo tenemos listo? ¿Sí? Dice, ahí síganme con su vista. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. En Levítico 11:10 dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que esté en las aguas, los tendréis por abominación. La abominación, la inmundicia, todo eso tenía que ver con aquello que el Señor prohibía. Estamos hablando de órdenes e instrucciones no de hace 10 años. Estamos hablando de cientos de años. Levítico 11:13, de mi lado derecho, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán. ¿Qué es abominación, por cierto? Maldición. No se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, pobres americanos con su mascota, ¿verdad? Sería abominación. Y en el mismo capítulo 11, los versículos del 20 al 29, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviera piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. ¿Ahí entran las moscas o no? Entonces, ¿es válido que mates una mosca y le digas abominable mosca? Se los dejo de tarea. Cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare, que dice ahí, será inmundo. Por eso el comentario, sea un animal no inmundo tocando otro inmundo, se convertía en inmundo. Toda persona tocando un animal inmundo, vivo o muerto, se convertía en inmundo. ¿Hasta ahí va conmigo? Sí. Dice el 27, y de todos los animales que andan en 4 patas, gracias, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. ¿Qué le gusta? El oso. ¿Qué le gusta? El tigre, el perro, etcétera. Todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. El 29, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie. En resumen, no era posible que Pedro comiera, qué lástima por Pedro, ¿verdad? Qué bueno por nosotros, unos camarones, hermanos, al mojo de ajo. Pedro no podía hacer eso, ¿no? Unas carnitas light, no podía comer eso. ¿Qué le gusta más? Un hermano, ¿dónde está? Ponchito, no había manera de hacer business con conejos, no se podía comer pato, langosta, cangrejo, pero eran muchos animales inmundos. Fíjese, Pedro, según el griego, le dijo a Dios que ninguna cosa, él dice inmunda, otras traducciones dicen profana, ¿sí? ¿Por qué? Porque él jamás las había comido. Y si usted va conmigo a Hechos, regresamos al panorama bíblico, pero en los versículos 15 y 16 del mismo capítulo 10 dice lo siguiente. ¿Van conmigo? Sí. Los versículos 15 y 16 dice, volvió la voz a él la segunda vez, es decir, baja el lienzo, ahí está, y le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, ¿cómo? Y va la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú, ¿qué dice? Común, no lo llames tú inmundo. Cuando yo veo lo que Dios limpió, cuando dice lo que Dios limpió, del griego katsarizo, dice purificó. ¿Era inmundo? No, la respuesta es sí. Pero lo que dice lo que Dios limpió, sí, es decir, lo purificó. ¿Qué entra ahí en esta actividad, hermano? Entra el accionar de Dios. No está diciendo es que no es impuro. Sí es impuro. Hay algo importante aquí a notar, hermanos, es importante. No está diciendo que no lo sea. Está diciendo que está haciendo algo para que él ya entienda que ya no lo es.
Esto que le estoy diciendo es importante porque Pedro empezó a entender de lo que se trataba. Aquí no en ningún momento veremos que Dios lo que está intentando aquí es darle a entender que ya va a poder comer carnitas. Es algo más excelente, es algo más importante, es algo más hermoso porque tiene que ver con el abrir el evangelio para aquel que no estaba como ese injertado, como ese pueblo injertado. Y dice, Catsarizo lo purificó, no lo llames tú común, del griego koinó, que dice profano. Entonces está diciendo aquí, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que yo ya purifiqué, no le llames tú profano. A ver, pongámonos al brinco con eso. Digámosle al Señor, no tiene razón. ¿Qué sucedió con Pedro? Ahí les voy. ¿Cuándo pasó esto? La segunda vez. ¿Cuántas veces tuvo que pasar lo del? ¿Qué pasó con Pedro? Todavía le costó. Todavía. Y como somos nosotros, ay Pedro, ¿cómo eres necio? Yo hubiera sido tú a la primera. Sí, cómo no. A la primera. Dice el 16, esto hizo, ¿qué dice? 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué pasa más adelante cuando usted y yo leemos? En ese mismo día acababa de pasar una cosa y que luego, ahí van y tocan, ¿verdad? Sí, los 3 enviados de Cornelio. ¿Y por qué no pasó un día más? ¿Por qué no pasaron unas horas más? ¿Qué había pasado ya en la mente de Cornelio? Apenas como que estaba asimilando, ¿no? ¿Le fue fácil? No. Y llegan estas 3 personas. ¿Quién dije que fueron ahí con él? 2 siervos y un soldado. Cornelio no. Cornelio era una persona con autoridad, entonces mandaba, ¿sí? Y mandó a estas personas y estas personas dieron ese mensaje. Pedro recibió ese mensaje, lo recibió por parte del Espíritu de Dios. Tanto, escúcheme usted, tanto aquello que recibió en visión como a estas personas. Y él sabía algo, quien le estaba llamando no era un judío, quien le estaba llamando no era un fariseo, quien le estaba llamando no era un discípulo de Jesús, le estaba llamando un gentil. Y aparte, para ponerle no una cereza al pastel, sino aparte para complicarla, era un soldado romano, que era una persona que era parte del representativo de opresión para su pueblo. Aparte un pagano, o sea, súmele lo que quiera. El tema y el asunto aquí es que no le era fácil atender ese llamado, pero aquí nos deja ver, aquí que nos dice cuál fue la reacción de Pedro a esto. ¿Se opuso? ¿No se opuso? ¿Sí? Dice que recibieron estas personas, ¿sí? Y se le dijo que los acompañara. Dice, al siguiente día, no fue luego, ya al siguiente día partieron Pedro y 6 hermanos más los 2 siervos y el soldado. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos venían primero? 3. ¿Cuántos fueron? 10 personas. Ajá. Mi pregunta, yo ya ve que yo soy muy preguntón. Bueno, ¿y para qué fueron esos 6 hermanos? Para cuidarlo. No falta quien dirá, esos hermanos metiches, ¿verdad? Que nadie les habló. No era cualquier cosa que mandasen llamar a Pedro, hermanos. Eso podía ser una emboscada, podía ser una treta, podía ser alguna cosa así. No nada más fue por el tema de, pues somos cuates y te acompañamos. Su razón tenía que ver para cuidar a Pedro. Porque en esos tiempos, en lo que Pablo, fíjese esto, en lo que Pablo era ubicado también como apóstol y ya se sabía de su conversión, pero todavía no se tenía bien entendido que era un discípulo del Señor, era un apóstol más. En el proceso estaba Pablo, pero ya estaban reconocidos para la iglesia lo que era Pedro y Juan. Eran los, no cabecillas, sino los que encauzaban el tema apostolar. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, entonces van 10 personas. Y fíjese, aquí todavía estamos hablando que estamos en los hechos. Ya para esto, en el Evangelio de Marcos, que está conceptado, ¿se acuerda como qué evangelio? El número, el 2, el 3, el 4. Primer evangelio, Marcos. En ese primer evangelio dice, fíjese, Marcos 7:15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, ¿sí? Pero lo que sale de él, eso es lo que le contamina al hombre, ¿sí? Cuando tuvo esa visión, Pedro,
empezó a entender Marcos 7:15. Y le cae, ¿se acuerdan de cuando echamos en la cancilla? Antes decíamos, le cayó el 20. Ahí le cayó la de a 20, hermano. Fíjese, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, a mí, para mi entendimiento muy personal, el Señor trabajó con él sobre el tema, dos cosas, dos tenores. Uno de ellos sobre el tema de lo que tenía que hacer, pero también ya estaba trabajando el tema de lo que antes era inmundo, dando gracias, teniendo acción de gracias en el corazón, Dios lo santifica. Diría menos el veneno, ¿verdad? Pero no es que no, Dios no pudiera hacer algo, pero hay cosas que sabemos que no comemos. Hasta ahí vamos. Bueno, entonces, Hechos 10, 24 al 29, fíjese, en el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, a sus cuates. Cuando, dice ahí en el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, ¿y qué dice que hizo? Postrándose a sus pies. ¿A quién adoró Cornelio? ¿A Dios? A Pedro, ¿verdad? Y obviamente Pedro, si esto era, fíjese, no nada más es por el tema de que se sabía, en el caso de Pedro ya estaba en el entendimiento, en el caso de Cornelio no, por eso lo hizo, pero estaba claro algo importante. Además de que espiritualmente no era correcto, era un gesto ni común, era un gesto raro, era algo que un romano, un oficial romano, se postrase, se humillase ante un judío. ¿Dónde se veía eso? Todavía la mujer que, ¿se acuerda? Enjugó al Señor con ahí con el perfume y con sus cabellos, todavía, pero un romano. Se humilla esta persona, quiso adorar, Pedro le detuvo, sí. Era algo que no se veía, no tenía por qué suceder, y en lo espiritual menos, sí. Y bueno, sucedió esto. Por otro lado, los judíos tenían prohibido tener, fíjese, tener cualquier tipo de relación social, contacto, estar con ellos. No solamente era en la calle, estaba todavía peor si era en su casa. Para otros judíos, ya de por sí trabar palabras con él y estar ahí hablando, no sé, tú no veías en la calle, escúchame esto, hermano, tú no veías en la calle judíos hablando con romanos. O sea, sí, eran pláticas, le digo comillas, de estricta necesidad, pero tú no veías cuates judíos con romanos, salvo que fuese un asunto que no les interesase el tema de que los vieran o que le hicieran escondidas, pero era problema, no solamente para ellos, si tenía cada quien muy afianzado quién era, la posición que tenía, sino delante también de la sociedad lo que eso pasaba. El tema es que eso no podía suceder. Tenían prohibido los judíos entablar cualquier tipo de contacto, a ir a las casas de otras personas, menos de gentiles. ¿Por qué? Por una sencilla razón, por obediencia a la razón de que se iban a contaminar. Y no había más. Si usted va conmigo al 26, ahí adelantito, más Pedro, ¿qué dice? Le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Entendió Cornelio ahí o no? No dice que le contradijo. Era un hombre sensible. A mí me llama la atención esto de Cornelio. A más de su posición de ser una persona que buscase a Dios, que orase siempre, que bendicía a otras personas, convocó, fíjense, fue obediente a la visión, mandó traer a Pedro, estaba expectante. En lo que venía Pedro hizo la chamba, convocó a su gente, a su familia, amigos cercanos, ya los tenía ahí listos cuando Pedro llegó. Se comunicaron por celular, ya ven Pedro, ya está la gente. ¿Cuánto tiempo cree que estuvo la gente ahí esperando? Ahí estaba al tanto. Cuando Pedro le dijo esto, ¿qué creen que hizo Cornelio? Se puso ahí de rezongón. No, lo que dice este hombre es cierto, por algo lo dice, yo me cuadro. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Leo dice, se levantó diciendo, levántate. Luego el 27, y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable. En las traducciones dice, ustedes saben que no es lícito. Cuando hablamos de abominable, que tiene que ver con maldición, también habla el tema de lo lícito o no lícito, ¿sí? Es la manera modosita, lo lícito de decir maldición. ¿Sí ahí va conmigo? Sí, es la manera modosita.
lícito o no lícito decir maldición o no maldición. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro, al entrar en la casa de ese gentil, estaba yendo contrariamente a las normas judías, pero dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Quién dijo esto, hermano? Le voy a decir algo. ¿Se acuerda usted del apóstol Pablo? Estamos hablando de ciudades en las que los apóstoles iban. ¿Se acuerda que la Biblia nos habla que llegó un momento que llega Pablo? ¿Se acuerda? Y ya había estado ahí Pedro y varios discípulos. El tema es que tengo que hacer un paréntesis por obligación. Llega Pablo y ya había estado Pedro y otros apóstoles. Y resulta ser que Pedro estaba bien a gusto, estaba comiendo con los gentiles, él ya lo había entendido, bla, bla. Y que llegan sus cuates, otros apóstoles. ¿Y qué hizo Pedro? Se echó para atrás y dejó de comer con ellos. ¿Se acuerda? ¿Qué hizo Pablo? Pedro, ¿cómo estás haciendo bien? Te felicito, nos estamos distribuyendo la chamba. Se lo puso como camote, hermanos. ¿Tenía razón Pablo o no? ¿Y por qué fue ese accionar Pedro en esa ocasión? ¿Se acuerda? Por 5 razones. ¿Sí? ¿No era algo correcto? No es que no hubiera entendido, le dio miedo dar evidencia de algo que ya había entendido, pero que no. Me acordé mucho de lo siguiente: hay gente de nuestra gente en la iglesia que tiene familia y oramos por ellos para que se conviertan, pero algunos no es que no estén convencidos del cambio que hubiese que hacer, pero les puede la familia, les pueden muchas cosas e irónicamente algunos están esperando que mueran sus familiares, que les hacen presión para entonces buscar, y le pongo comillas, y eso es triste, eso es complicado. Porque si el Señor les llama antes y no hubo un compromiso con el Señor, sigamos orando. Cierro mi paréntesis. Cuando hablamos de un Pedro entendiendo estas cosas, fíjense, hermano, el Señor le confronta y dijo estas palabras que si no hubiera tenido esa visión, ni por equivocación dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre. Mi pregunta es, ¿cuántos hombres había en el lienzo? Cuando menciona en lo que el Señor le dijo a Pedro, no llames a ningún hombre inmundo, pero cuando dice, no llames a ningún animal, ¿qué es lo que dice ahí? Y cuando dice lo que él creó, entra todo. ¿Sí me explico? ¿Sí van conmigo? Bueno, cuando el Señor da a entender las cosas, hay veces que nosotros necesitamos palitos y bolitas, y hay veces que el Señor hace las cosas y aplica regla general y ya la captaste porque se trata del Señor. Sí, me explico a lo que quiero llegar. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado, ¿qué dice ahí? Vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjese, él no sabía en sí a lo que iba. ¿Qué tal si llega, ya la tenían ahí, como decimos en mi pueblo, un 4, y ¿sabes qué? Tú eres de esos, pues te veniste a entregar, papito, solito, y aquí. Él no sabía lo que iba, pero él sí sabía que esa aparición que tuvo, que el Señor le dio, tenía que ver con lo que continuaba, y fue obediente, y fue a eso, ¿no? Cornelio le informó de la revelación que había tenido, de cómo Dios le había dado indicaciones de mandar a traer a Pedro y para que lo escuchara. Entonces, si usted va conmigo al versículo 30 de ese mismo capítulo 10, dice, entonces Cornelio dijo, ¿qué dice? Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa. Quiero que le sume a usted a lo que ya le comenté de Cornelio, lo siguiente, ¿qué estaba haciendo? Estaba en ayunas. Y es que el pobre Cornelio tenía tanta chamba con sus 100 soldados o juntando a su gente que no le dio tiempo de comer. ¿Cómo ve? ¿Era algo a propósito? ¿Sí o no? No dice aquí, pero tenía su razón del por qué Pedro estaba en ayunas. Y a la hora 9, ¿qué dice? Mientras oraba, ¿se acuerda que dónde oraba Pedro? ¿Dónde oraba Cornelio, perdón?
Oraba siempre, y siempre implica estar dentro y fuera de casa. Dice, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Entonces esta es la instrucción que vemos literal en la 60. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y hermanos, aquí fíjense, imagínense a Pedro subiendo a orar en una parte alta de una casa con la brisa del mar, y le estaban preparando algo que no iban a ser mariscos, pero estaba rico el asunto, ¿verdad? Y ahí le habló el Señor. Bueno, entonces mora en casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, fíjese, a mí me habla esto de más de las características de Cornelio, y no el tema que quiero abordarle no tiene que ver con las características espirituales y todo lo demás de Cornelio, pero quiero comentarlo porque es obligación. Dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cuánto tiempo tuvo Pedro para preparar su bosquejo? O como dijeran ahora, el speech. ¿Tuvo tiempo de preparar el speech? No. Ahora, no es excusa para no hacer un bosquejo para los que predicamos, ¿sí? Pero hay veces que no es nuestro pretexto para no predicar porque no traemos nada preparado. No sé a lo que voy. Cuando el Señor nos ponga en una situación así, éntrale. Pero cuando tienes que prepararte, hazlo y no improvises. No hagas el fusil de la predicación de quién sabe quién, ¿verdad? Ustedes, las predicaciones que nosotros veamos o tengamos y todo eso, pues búsquelas en la internet a ver si las hayan. Pues no, pero implica hacerle a la Cornelio, pero delante del Señor, Señor, yo soy piedra, yo soy una piedrota, Señor, ayúdame. Y el Señor lo hace. Dice que entonces, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Él aparte de todo convocó, estaba la gente dispuesta, no nada más él. Cuando estaba diciendo que todos, es que la gente ahí, ¿por qué fue esas personas ahí? ¿Qué les habrá dicho Cornelio? ¿Qué les habrá dicho estas personas? Familia y amigos íntimos. ¿Qué cree que les habrá dicho? Yo le voy a decir algo. ¿Por qué cree que fueron? Y esto es una bofetada para más de uno hoy aquí. ¿Por qué cree que fueron ahí? Y estaban esperando. ¿Pero por qué atendieron? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho y a veces no nos hacen caso? Le voy a decir algo, porque sabían quién era Cornelio, por el testimonio de Cornelio. Y no estamos hablando de un discípulo, no estamos hablando de una persona que se le dijo cristiano, pero su testimonio, lo que diga este hombre es importante. Como decimos en mi rancho, jálale, porque lo que va a pasar aquí es importante, por quien lo estaba diciendo, por de quien se trataba, por quien era, por lo que hacía, ahí le voy, y por lo que no hacía. Una persona de este calibre, pues, ¿cómo creen que era con sus soldados? Era un tremendo canijo. ¿Cómo era? Era una persona mínimo, me imagino, ¿verdad? Que mínimo era justo. Trataba como se debía. No era que lo mangonearan, sino no tendría ese oficio. Pero era una persona justa. A la hora de que habla a estas personas, sus amigos y familia, ahí los tenía y estaban ahí listos. Muchos han dicho, ahora vamos con Pedro, muchos han dicho que Pedro abrió las puertas del evangelio a los gentiles, pero hay personas que se dedican a estudiar que dicen, ¿no sería más justo decir que los gentiles abrieron las puertas de su casa y de un mundo más grande a las personas que traían el evangelio? ¿Cómo lo ve? Cualquiera de las dos pudiese ser. El tema es, hermano, y lo hermoso es que se abre el evangelio, que comienza a expandirse el evangelio, ¿sí? ¿De qué ciudad estamos hablando? ¿Dónde está? Sí, pero allá a Jope fueron acuérdense. ¿De dónde hablamos? Vamos arriba. Cuando nosotros hablamos de Cesarea, cuando hablamos de Jope, cuando hablamos de las otras ciudades, Antioquía, y cuando hablamos de todos esos lugares,
el Señor tuvo que ir preparando. ¿Se acuerda que el tema de Esteban fue el catalizador para mover el asunto y que saliera la gente? ¿Por qué fue el asunto de Cornelio y el asunto de Pedro y que Pedro entendió? A partir de estas cosas, ¿qué creen que haya pasado con Pedro? Si usted me dice que no volvió a fallar, sería mentir, porque sí, pero es lo que pasa con nosotros. El Señor tiene que manejar procesos, cosas que entendamos. A veces decimos, sí, ya lo entendí, arranco, pero en el camino, ¿qué nos ha pasado? ¿Será? Y como que nos replegamos. Replegar es que iba yo, fíjese, el concepto de replegar es que iba yo, estaba haciendo algo y de repente me atoré, o algo me atoró, o algo me atemorizó, y vas para atrás. Y estas cosas, esto que está pasando con Pedro, es para que entendiera poco a poco que ya no tenía el derecho a replegarse. ¿Por qué? Porque el evangelio tenía que llegar a todo término de la tierra, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Por estar en este comentario me fui a otro lado y ya se perdió, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro ya tenía de antemano esta acción que él hizo, ¿sí? Sale cara a cara, confronta, ¿sí? Se presenta delante de las personas. ¿Y de qué les habló Pedro esa ocasión? ¿Se acuerda? Él tenía claro algo, hermanos, antes incluso de comenzar su predicación. Acuérdese de algo, no es disertación es otra cosa. Antes de comenzar esa administración, también el término correcto es actividad profética, está correcto el término. Antes de comenzar a hablar del evangelio, hermanos, ¿creen que ustedes no sabían la que se estaba metiendo? Aunque él hubiera ya entendido las cosas, había muchos de sus hermanos judíos, conversos, que no tenían problema con el ser conversos y creer en Jesús, pero muchos no entendían todavía que el evangelio era para toda criatura, para todo aquel que cree. Y él tenía muy claro que al comenzar, Pedro no era un tonto, hermanos. Pedro sabía, ya entendí lo que tengo que hacer, pero también él sabía que iba a haber consecuencias, iba a haber cosas con las cuales su gente no iba a estar de acuerdo, ¿sí? Y en Hechos 11, si vemos como Pedro más adelante informó, si usted lee nosotros ahorita estamos en el 10, pero si usted se fija en el 11, él fue a Jerusalén a informar y le dijeron, qué bien hiciste, Pedro, ya nos dijeron, ya nos reportaron y pues te felicitamos. Lo querían ahí regañar por lo que había hecho, ¿no? Cuando hablamos de Pedro y que dice no es lícito y que Dios no es excepción de personas, sí, para él tomó un nuevo significado. En Hechos 10:35, ¿qué dice, hermano? Sino que en toda nación se agrada del que le teme, ¿qué dice? Y hace justicia. En la versión, la Biblia de las Américas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Cuando hablamos de que el Señor acepta, que el Señor hace justicia, está diciendo en el griego dektos, que dice, fíjese, me llamó mucho la atención, cuando habla de que el Señor le agrada y acepta a la persona, y no importa de dónde seas, y que el Señor decide en su misericordia aceptar a las personas, está diciendo en el dektos, en el griego está diciendo, es marcado para una manifestación favorable que le complace a Dios. Y eso está de lujo. Me llama la atención porque lo dice como tal en el griego, es marcado. ¿Y qué pasa con el Señor? Somos sus hijos, nos sella, nos marca, somos suyos. Y el Señor se le pegó la gana, y yo alabo al Señor por eso. ¿Quiénes de nosotros venimos de judíos? Bueno, que yo sepa, ¿no? Se me hace que algunos por su kipá aquí, no sé, ¿verdad, hermana Juanita? El kipá, todo lo demás. Pero ¿qué creen? Si eso fuera, yo creo que no nos tocaba a ninguno. Es más, ni hubiéramos nacido. No hubiera tenido ya el privilegio de tener tanta belleza aquí. Estoy queriendo ganarme una comida a pulso, pero no es la idea. No. Dice Pedro podría entender lo que dice Primera de Samuel 16, el versículo 7, el hemistiquio B, es decir, la parte B. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y yo agradezco al Señor porque hubo un Cornelio que le hizo entender las cosas.
Vas a decir, bueno, pues ¿cómo no lo vas a hacer entender? Se le apareció, si se hubiera parecido a mí el Señor de esa manera, también yo hago lo que me dice, pues ojalá y sí, ¿verdad? Pero a veces somos especiales. Dice, fíjese, esta situación deja ver que Dios, hay un término que se llama parcial. ¿Qué es ser parcial? Bueno, ¿qué es imparcial? Estamos más familiarizados con el imparcial, ¿sí? Un periódico de allá de Sonora, hermanos, ¿no? Parcial es una persona que solo ve una parte del todo. Parcial, ¿sí? Se adopta una posición a favor de una cosa o de una persona sin tener un criterio, sin tener algo de manera, se llama objetiva, ¿sí? En el momento que el Señor hace estas cosas, el concepto es, esto se hace un asunto imparcial para todos los hombres. Y nosotros no somos bautistas reformados, que decimos, como hay esa predestinación, algunos de mi misma familia nos van a hacer casi angelitos en el cielo, van a estar allá bien suave, y algunos de mi familia pueden ser pasto para las llamas en el lago de fuego. Eso no es ser imparcial. El Señor, entre tantas cosas que hablan de su misericordia y de su amor, nos enseñó lo que es la imparcialidad divina. Y eso no está como concepto del todo en los libros de teología, pero es una grande verdad. Y hay una diapositiva que se me ayudan, aparece por ahí. Dice, el apóstol Pedro, de todo esto que pasó, le dejó ver el Señor que era necesario. Fíjese, ahí se le llama, ahí dice un concepto que dice, bueno, una definición, no es definición el concepto, dice un punto de inflexión. ¿Qué es eso? De un punto de inflexión. Le voy a decir un punto de inflexión. Cuando yo dije, ya me quiero casar, ¿alguno de ustedes se pensó o recordó algo? ¿Y pues con quién? Y el Señor me acordó de la hermana Beatriz, ¿verdad? Pero el tema es que no vivía aquí dando la vuelta. Eran 2 horas y media de camino, había que invertirle, había que hacer había que cambiar ciertas programaciones personales que uno tenía, y entré en un punto de inflexión. ¿Qué es eso? Se cambia de una postura a otra. Se cambia de una situación a otra. Y no precisamente a veces es la esperanza de que se cambie algo, pero sabemos que es necesario que cambie. Y Pedro entró en un punto de inflexión. Y la otra, cuando hablamos de lo que el Señor hizo, hermanos, habla de la verdadera inclusión. No es estos conceptos ahora que están manejando, que algunos son, con todo respeto, son tan bobos, son tan equivocados, son de blasfemia delante de Dios. Habla aquí de una verdadera inclusión, y está hablando del Señor Dios Todopoderoso, incluyendo a aquellos que antes no eran pueblo y ahora son pueblo. Bendigo al Señor por eso. Y entonces ahí le voy, sin el speech, sin el bosquejo, que se arranca Pedro, ¿verdad? ¿Sí está? Hechos 10, 36 al 43. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y quiero que se fijen lo siguiente, hermano. Ahí nótelo usted, es importante. Como ya Pedro, antes de empezar a hablar, ya le cayó el 20, ¿sí? La moneda de 20, fíjese el lenguaje que él está usando. Dice, este Señor, ¿qué dice? De todos. A partir de que él comenzó a hablar ahí, está haciendo lo que se le llama ese punto de inflexión, y está hablando de una verdadera inclusión. Y eso no pasó antes de haber recibido la visión del manto allí. Y está diciendo, este Señor de todos, 37, vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó a Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando. ¿Qué dice? ¿Por qué no dice sanando a los judíos oprimidos? El Señor, me queda bien claro, hermanos, que el Señor le estaba dando palabra a Pedro, porque está diciendo, fíjese, sanando a todos los oprimidos, y está usando un tema plural que no está encajonando a su pueblo judío. ¿Por qué? Porque su lenguaje ya va para insertar a todos. Dice, oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Qué dice el 40? A este levantó Dios
al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. Esto está tremendo, hermano. Si lo entendemos, es una paliza al judío profesante, practicante, que todavía no la había entendido a qué vino Cristo. Porque dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, y dice por su nombre. Esas tres palabritas, por su nombre, está implicando la esencia misma de Dios, su persona, su naturaleza, su divinidad, sus atributos, su misericordia, su amor, su sacrificio, su muerte. ¿Y qué pasa ahí? Mientras Pedro todavía hablaba, empezó el saca la bazuca. El Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando. ¿Y qué dice? Comenzaron a hablar en otras lenguas, magnificando a Dios. Entonces los 6 hermanos judíos que acompañaron a Pedro quedaron asombrados de que también en los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Entiende para qué estaban esos 6 ahí? Entendemos a qué fueron y entendemos para qué estaban ahí. Y tercer cosa, ¿entendemos qué hicieron después? ¿Sí o no? Son 3 cosas. Entendíamos para qué fueron a hacerle el paro a Pedro por si acaso. Entendemos qué pasó con ellos ahí, que hasta se asombraron, pero también entendemos quién se regresó a Jerusalén. ¿Qué creen que hayan hecho estos en lo que Pedro era cuestionado? ¿Se tardarían en hacerlo? ¿Cómo lo ven? Me encanta porque el Señor cuando hace el diseño de lo que hace, lo hace pero muy bien hecho. En lo que Pedro hacía su chamba, ya tenía 6 testigos oculares haciendo la labor, hermanos. ¿Sí? Quedaron asombrados e hicieron su actividad, su labor. Ahora bien, esto quiere decir que entonces la indicación de ser salvo en todo creyente es que hable lenguas, ¿no? ¿Y por qué hay todos? A ver. Le voy a decir algo. ¿Qué pasaba con las lenguas en el aposento alto? ¿Qué pasaba con las lenguas en los asistentes invitados por Cornelio? ¿Qué se necesitaba aquí? ¿Qué se necesitaba? Le voy a decir, candela, se necesitaba entender que el Espíritu Santo, en la primera de ellas, que el Espíritu Santo estaba dando poder. En la segunda de ellas, que el Espíritu Santo, el Señor estaba diciendo, no nada más para ti judío, sino para todo aquel que en él cree. ¿Cómo podía el Señor dejar esto bien aterrizado? ¿Nada más por el mensaje de Pedro? No, tenía que dar evidencia. Y alguien quiere, todavía en la necedad y en la ignorancia, decir, tú solamente puedes ser salvo si hablas en lenguas. Y eso es una necedad, no es una necesaria evidencia. ¿Y por qué se argumentan y por qué se defienden esas cosas? Por ignorancia. ¿Sí? ¿Está ahí va conmigo? 47 y 48, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oigan, ¿quién bautizó a estos? ¿Quién se encargó de hacer esta chamba bien hecha? El Señor. Ahí le voy, repito. Lo primero, vienen esos 6 para proteger a Pedro. ¿Sí? Son confrontados, se asombraron, son testigos. Me faltó insertarlo ahí. Tercer cosa, fueron los que se encargaron de bautizarlos. Y cuarta cosa, fueron a ser testigos, fueron a promulgar aquello. ¿El Señor hace las cosas bien o no? Me encanta cómo es el Señor en todo esto, ¿no? Pedro estaba tan seguro de que para Dios era más importante el nacimiento de las personas en Cristo Jesús como Mesías, como Salvador, como Redentor,
que no impidió que fuesen bautizados, así. A veces nosotros somos muy cuadrados. Se entiende que buscamos. Fíjense, ha sido una de las cosas que a mí voy a abrir mi corazón a un asunto más. A veces uno como pastor, hermanos, ve que la gente se convierte, se quiere bautizar y dice, pastor, yo me quiero bautizar. ¿Y qué le decimos nosotros? Sí, hermano, cómo no, hay que tomar el discipulado y todo lo demás. Y ya después de eso, órale, ¿no? Y en el camino uno se nos repliegan, ¿verdad? Y hay algunos que se dicen, me quiero bautizar, y les medio damos el discipulado o no se los damos y los bautizamos. Estuvieron en el día que fueron bautizados y jamás los vuelves a ver, ¿no? Es así. Bíblicamente, ¿creen que esté mal que se discipule a alguien que se acaba de convertir y que haya un espacio de tiempo X? ¿Se le discipule? Ahí le voy. ¿O bíblicamente es factible después de que es salvo sea bautizado? La respuesta es sí. Pero le quiero comentar lo siguiente: no nos neguemos a lo que el Señor ponga en nuestro corazón por hacer. Y si la persona es su deseo bautizarse, que yo vea que se bautiza, no le corte ese deseo, pero que me encargue de que sea discipulado y que le vea la manera. No es una chamba solo del pastor. No lo hago para que me dé más tiempo y vaya a ver una comedia. Bueno, ya ni hay comedias, creo, ¿eh? Qué bien saben, ¿verdad, hermanos? Que hay series. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El asunto ya se entendió, gloria a Dios. Y ahí le voy. La tercer punto rapidísimo: la iglesia en Antioquía. Si usted se va conmigo, después de la muerte de Esteban, la iglesia existente en Jerusalén huyó, fueron perseguidos, se propagó el evangelio, ¿sí? Y muchos de esos que estaban en Jerusalén y huyeron, se fueron a Antioquía. ¿Hasta ahí va conmigo? Los de Jerusalén se fueron a Antioquía por la persecución. Se fundó, fíjese, Antioquía, hablando del libro de los Hechos, ¿sí? Ahí se fundó esa ciudad en los tiempos en que estaba el tiempo de silencio entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Hablamos 300 años. ¿Cuánto duró el tiempo de silencio? ¿Se acuerda? 400 años. Hablamos que los primeros 100 años de ese tiempo de silencio, en ese tiempo se fundó Antioquía. ¿Va conmigo? ¿Sí? Por un tal Antíoco, que no me acuerdo quién fue ese compadre, pero un tal Antíoco, ¿sí? Entonces, fíjese, era la ciudad más importante del gobierno romano. Era la tercera ciudad más importante. Era Roma, la primera, después era Alejandría y después Antioquía. Los tamales no tenían nada que ver, ¿verdad? Bueno, este lugar se convirtió rápidamente en el centro de la cristiandad. Me llama la atención lo siguiente: en el tiempo del que estamos hablando de Antioquía, porque estoy hablando históricamente, bíblicamente, fue después de lo que pasó con Pedro y Cornelio y todo lo demás. Ahí había un estimado de 500,000 habitantes, no era una ciudad carente de población, ¿sí? ¿Sí? Muchos eran griegos, muchos eran judíos, ¿sí? Y en ese tiempo la iglesia madre de Jerusalén no estaba todavía completamente convencida de que Dios había aceptado a los gentiles en el reino. Después de que está pasando esto con Pedro, que pasó esto con Cornelio, hay un personaje más, se llama Bernabé. Bernabé hizo algo que el Señor me encantó que hizo con él. Bernabé le abrió, él fue, hagan de cuenta que fue como el vocero, le abrió el camino a Pablo, ¿sí? Fue la parte coyuntural entre los apóstoles y Pablo, Bernabé. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cronológicamente es al revés, primero es esto y luego lo que le comentaba. La iglesia de Jerusalén envió entonces un representante para averiguar si era cierto, y va Bernabé. Y en el Hechos 11 del 24 y en el Hechos 11 en el 23, sobre todo el 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y aparece ya para terminar una diapositiva, le abrió camino a más del tema de que fue coyuntura entre los apóstoles y Pablo. Bernabé, que fue un colaborador fiel. Aparte de eso, ¿se acuerda qué hizo Bernabé y Pablo? Fueron al primer viaje misionero, ¿sí? ¿Cuántos viajes misioneros hubo registrados? ¿Cuántos vemos ahí? 4, ¿sí? Y bueno, ¿qué tanto sirvieron esos viajes misioneros?
¿Dónde terminó Pablo? ¿Se acuerdan? No hay más registro. En Roma. ¿Libertado o enclaustrado? ¿Qué dice la tradición? No la narración bíblica, porque no está. ¿Qué dice? ¿Cómo murió Pablo? ¿Quién lo mandó decapitar? Julio César. Julio César. No nos dice, pero el tema es que cumplió su propósito. Cuando hablamos del sentido de la misión de la iglesia, hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento, esas dos visiones tuvieron que ver porque el Señor, ustedes oyen esta palabra, conglomerar. ¿Qué es conglomerar? Juntar cosas que sirven para algo. El Señor conglomeró varias acciones, varias situaciones para que su evangelio continuase. La primera iglesia lo oímos tan distante, la iglesia primitiva, pero nosotros, si fuésemos los apóstoles, ¿qué estaríamos nosotros haciendo? ¿Lo que estamos haciendo hoy? Sí, hermanos. Lo que estamos haciendo hoy es lo que el Señor como hijos suyos nos ha encargado. Hermano, es que eso es para los apóstoles, era una chamba muy específica, por eso nada más eran poquitos, pero toda la iglesia, teníamos en común todas las cosas, estamos al tanto de las necesidades de los demás, cuando están enfermos los visitamos. ¿Cuántos saben que hay una hermana aquí que le atropelló un carro? Y que la aventó y que cayó. Háganme un favor, en un ratito más, acabando, levanta tu mano, Chuchito. El hermano Chucho, él es el encargado del Ministerio de Misericordia. Vamos a apoyar económicamente a la hermana. Está ahorita en cama, sí se alcanza a levantar y todo eso, pero voló y cayó y se lastimó el coxis, y ella es la que chambea y mantiene su casa. No nos debe de ser extraño esto que tenemos que hacer, pero si yo llego al culto, fíjense, no es que sea pecado lo que le voy a decir, llego al culto, adoro, saludo, adoro, escucho, jajaja, y me voy, pero si no estoy al tanto de mis hermanos, jamás me voy a enterar. ¿Cuántos saben que hay gente aquí que está pasando hambre? Aquí, en la iglesia. Pero nosotros estamos muy a gusto. Y fíjese, no estoy diciendo ustedes, estoy diciendo nosotros. Estamos muy a gusto y debemos eso cambiar, ¿sí? Porque el sentido y la razón de la iglesia es para eso. Y no se trata de que yo me entere de aquello, se trata de que ahora que yo estoy vivo, ahora que entiendo esas cosas, en el nombre de Jesús haga algo. Ya haga algo que el Señor se agrade, porque tiene que pasar esto, el Señor se tiene que agradar de mis oraciones, no porque Él esté obligado, sino porque por algo se agradó de Cornelio. Sus oraciones, sus limosnas. ¿Cómo se enteraba Cornelio? Es que era un chismoso. ¿Cómo se enteraba? No sé, no dice, pero él ubicaba gente en necesidad, y pues es que era un centurión, ganaban bien los centuriones, ¿sí o no ganaban bien? Tenían un buen salario, por eso, pero yo no puedo. El que cierra su mano, pues obviamente menos va a poder. Pero acerquémonos al ratito con Chucho, es un comercial, aprovechando, y lo que podamos, ofrenda para nuestra hermana y ayudemos de esa manera, ¿sí? Y pues le voy a pedir que se ponga de pie, porque si no nos gana el tiempo. Demos gracias. Créame, hermano, que la Biblia, las historias bíblicas son muy interesantes, impactan nuestra vida, nos confrontan, nos hacen ver cuánto necesitamos buscar al Señor, nos hacen ver la urgente necesidad de amarle con todo nuestro corazón. Y alguien dijo, ¿quién dijo sed imitadores de mí así como yo de Cristo? Pablo, ¿sí? ¿Y Pablo se fue largo al decirlo o qué? ¿Pablo tenía imperfecciones? Sí. ¿Pablo era un santo como se llama, igual a Dios? No. ¿Pero por qué dijo eso? Porque todos los días, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de que luego de repente su aguijón en la carne le hacía ponerse medio rebeldón, pero se ceñía al Señor, lo que me llama la atención, cuando él dijo, sed imitadores de mí, él no está diciendo, vean que yo soy un santo, no, imítenme porque no me echo para atrás, no me repliego, lucho, peleo, le busco, le amo, vale la pena. El día que usted y yo podemos decirle a cualquier persona, sed imitador de mí, es otra cosa.
Y esto es el día a día, todos los días. Y entonces, como dicen en mi rancho, otro gallo va a cantar. Y entonces, de veras, la necesidad no nada más es aquí, es allá afuera. Entonces, de veras va a pasar que pues el menos de los detalles, que ni siquiera cabría uno aquí, porque la verdadera iglesia tenía una característica entre muchas: crecía y avanzaba. Y no había un lugar donde podía contenerle porque había muchas personas. Demos gracias al Señor, hermanos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Lo que nos dejas, Señor, documentado en tu palabra, nos hace reflexionar cuán grande eres, cuán perfecto eres, pero también nos hace ver cuánto falta todavía en tu nombre y con la ayuda de tu Espíritu Santo por hacer. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, aposento alto, y ayúdanos a ser más como tú, menos como lo que ahora hemos sido y más como tú. Que no necesitemos alguna cosa espectacular para entender lo que hay que hacer. Gracias por estos siervos fieles que tú usaste y les enseñaste por medio de visiones, por medio de cosas espectaculares. El día de hoy, ni mis hermanos ni yo necesitamos algo así para obedecerte. Ayúdanos solamente a obedecerte. Ayúdanos a amarte y darte la gloria en todas las cosas. Bendícenos como iglesia. Bendícenos como cristianos, hijos tuyos, en todas las cosas. Te damos gloria, te damos honra y ponemos nuestra vida en evidencia delante de ti para que tú cambies lo que haya que cambiar y, Señor, hagamos mejor las cosas porque se trata de ti, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me dan comercial, hermano?